cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Venezuela ha vivido 2 décadas de un deterioro terrible. Su economía ha llegado a una situación catastrófica. La organización política es atroz y la descomposición social se expresa en todo espacio. Como derivación de esta realidad, han salido de Venezuela alrededor de 3 millones de personas. En el marco político, el caos que vive el país llegó a una situación límite cuando Nicolás Maduro y Juan Guaidó anunciaron ser los presidentes legítimos de esta nación. A esta hora la incertidumbre reina en Venezuela y la geopolítica juega un papel fundamental. Unos países respaldan a Maduro mientras que otros reconocen a Guaidó. Una intervención militar o una guerra civil a esta hora no puede descartarse. Los Estados Unidos dispusieron hace poco un cerco de flujo de recursos, una medida severa que bloquea $7.000 millones de la empresa petrolera PDVSA. Vamos a tratar estos temas que sin duda han provocado enorme atención durante estos días y para ello me acompañan aquí en el estudio central de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco la participación de Jorge Ortiz, él es periodista y articulista de opinión. Nos acompaña también Ramón Torres, él fue embajador de Ecuador en Venezuela. Y agradezco la presencia de Alan Catey, él es analista de temas internacionales. Gracias entonces a los señores que están alrededor de la mesa. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Maduro se impuso con holgura en los comicios anticipados de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por tener a sus principales partidos y políticos inhabilitados, además de un CNE fraudulento. Por ello, la oposición venezolana afirma que Nicolás Maduro usurpa la presidencia desde el 10 de enero, cuando tomó posesión de un segundo mandato, y que por ello el poder ejecutivo realmente recae en el jefe de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó, hasta que sean convocadas unas nuevas elecciones. Esto según la interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana. Lo que hoy acontece es el desenlace de una crisis que se propició cuando un gobierno democráticamente electo decidió convertirse en dictadura. Durante todo el proceso de deterioro, la oposición venezolana estuvo la mayor parte del tiempo dividida, lo que complicó un cambio en medio de una brutal represión por parte del gobierno. Hoy Venezuela pareciera estar ante una nueva circunstancia, un régimen que se agota ante el nuevo liderazgo de Juan Guaidó, en torno al cual prácticamente toda la oposición ha cerrado filas, y la urgencia de un cambio de régimen reconocida por la comunidad internacional. Consideramos que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron ni libres ni creíbles. La Unión Europea pide la convocatoria de nuevas elecciones libres y justas. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes. La autoproclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela se basó en el artículo 233 de la Constitución de ese país, que en uno de sus párrafos dice que ante la falta permanente del presidente, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. El pueblo sabe lo que tiene que hacer. Hemos trazado una ruta muy clara desde el Parlamento Nacional de asumir las competencias desde nuestra Constitución, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Y todo apunta a que este proceso es absolutamente irreversible en Venezuela. La ausencia definitiva del presidente Maduro se atribuye al segundo mandato que comenzó el 10 de enero del 2019, resultado de las elecciones antidemocráticas de mayo del 2018, por lo que se le considera un periodo ilegítimo. A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué carajo me importa si me reconoce el noble pueblo de Venezuela? ¿Qué carajo me importa lo que diga Europa? ¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
aunque Juan Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado, hecho respaldado por Estados Unidos, varios países latinoamericanos y la Unión Europea. Las Fuerzas Armadas son la principal base que sostiene al gobierno de Maduro. La cadena de mando de la Fuerza Armada Nacional está rota. Y aunque los militares de los rangos medios y bajos están muy golpeados por la crisis económica e incluso se han querido rebelar, aún no está claro qué tanto influirá el llamado de la oposición de que se apeguen a una ley de amnistía. No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, que defiendan junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo a ser escuchado. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. El vicepresidente de Estados Unidos reiteró que todas las opciones están sobre la mesa al ser consultado sobre una eventual intervención militar en Venezuela. Esperamos que Nicolás Maduro acepte una transición pacífica del poder en Venezuela. El presidente Maduro ha manifestado su interés de sentarse con la oposición para dialogar sobre el futuro del país. Estoy listo una vez más para en Venezuela, en Trinidad y Tobago o donde sea, iniciar una ronda de conversaciones. Maduro se manifestó además dispuesto a dialogar con su homólogo estadounidense Donald Trump. Sin embargo, rechaza convocar a elecciones presidenciales, pero sí cree que se deberían adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional que deben celebrarse en el 2020. El poder legislativo es el único que tiene mayoría opositora. Pues bien, el tema está planteado. Voy a dar la palabra a Alan Catey para pedirle una apreciación general respecto a la crisis que se ha registrado en las 2 últimas semanas. Hemos seguido con atención las 2 últimas décadas, pero la concentración del interés mundial se produce en estas 2 últimas semanas. Alan, buenas noches. Buenas noches, Andrés, Gracias. Jorge, Ramón, qué gusto estar con ustedes. Bien, el 10 de enero el señor Maduro asumió la presidencia de Venezuela luego de una serie de avisos que le había dado la comunidad internacional en el sentido de que no lo hiciera por cuanto no se reconocía la validez de las elecciones celebradas en mayo pasado. Y no se reconocía la validez de las elecciones por razones que ya fueron explicadas al inicio del programa, es decir, la total ausencia de partidos de oposición en el evento, la condición de presos de la mayoría de los líderes opositores y la manipulación absoluta del Tribunal Electoral del proceso electoral en sí mismo. En ese sentido, esta es una crónica de una guerra anunciada. Ya la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la comunidad europea habían advertido al gobierno de Venezuela, al anterior gobierno, dado que este no es un gobierno legítimo, que esa sería la actuación que ellos tendrían y que no se reconocería al gobierno de Maduro. No se reconoce al de Nicolás Maduro, pero ¿qué legitimidad tiene el de Guaidó, la presidencia de Guaidó? Bien, desde el criterio de la legitimidad, la Asamblea Nacional Venezolana es en este momento la única instancia legítima elegida en Venezuela en elecciones libres, en elecciones tan libres que fueron bajo el mismo régimen del que estamos hablando, en la cual el pueblo venezolano apoyó al señor Maduro y al movimiento chavista con el 20% de los votos. El 80% de los votos fueron a favor de los grupos opositores al gobierno de Maduro, con lo cual quedó evidenciado, más allá de cualquier duda razonable, cuál era la realidad política de Venezuela en ese momento. Jorge, si es que fueron buenas las elecciones para constituir la Asamblea, ¿por qué no son buenas las elecciones para designar a Maduro? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Por una razón clarísima, las elecciones de diciembre de 2017, 6 de diciembre del 2017, participaron todos los partidos políticos. Absolutamente todos fueron elecciones libres, limpias y bajo observación internacional. 2015. Y ganó, 2015. Ganó apabullantemente a la oposición. Las elecciones de mayo del año 2017 fueron unas elecciones groseramente atentatorias contra el más elemental principio democrático. No participó la oposición, la mayor parte de los líderes políticos estaban presos, estaban huidos. Gran parte de la gente, de los mayores víctimas
de 20 años de chavismo y de socialismo del siglo XXI tuvieron que huir de Venezuela, están repartidos por el mundo, 3 millones de personas, aquí tenemos 200.000, 300.000. Es decir, esas elecciones, defender la legitimidad de esas elecciones es simplemente imposible. Lo pueden hacer Rafael Correa y otros socialistas del siglo XXI porque ellos defienden lo indefendible y tienen una propensión a decir tonterías verdaderamente significativa. Pero esas elecciones no son válidas, por lo tanto el periodo presidencial de Maduro, como bien decía el doctor Cati, terminó el 10 de diciembre, el 10 de enero. A partir del 11 de enero, Maduro es un usurpador del poder. Y de acuerdo al artículo 233, y no solo es el 333, el 236 de la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional es la depositaria de la soberanía popular y su presidente tiene no solo el derecho, el deber de asumir la presidencia, que es lo que hizo Juan Guaidó. Ok. Ramón, su opinión respecto a lo que hemos escuchado. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Jorge, Alan. Yo quisiera pedirte, por favor, una regla de juego que tiene que ver con mi desventaja. Absolutamente, reconozco aquello, eso se produce, Ramón, porque uno de los invitados, lastimosamente por un problema de enfermedad, no alcanzó a llegar, con lo cual habría estado equilibrado esto. Muchas gracias y espero que haya un equilibrio y un respeto para quienes guardo respeto y consideración. Calificar de legalidad o de legitimidad, según la doctrina jurídica, según las ciencias políticas, según la sociología del derecho, corresponde a la legalidad calificarla al Estado de Derecho, a su institucionalidad jurídica, a sus normas, a su Constitución y a sus leyes, a sus instituciones jurídicas legitimadas legalmente. Son aquellas instituciones, normas y procedimientos los que califican la legalidad. Los que califican la legitimidad, igualmente según la doctrina jurídica, según la doctrina de la sociología jurídica o política, es el pueblo. El pueblo es el mandante, es el soberano quien califica los criterios de legitimidad. Y se suele, en la doctrina, calificar la legitimidad de origen, de ejercicio y de destino. Entonces, no nos corresponde a este panel calificar como analistas o periodistas y analistas la posibilidad de definir la legalidad o la legitimidad. En el caso venezolano, la Constitución venezolana en vigencia, en su artículo 233, establece que el reemplazo del presidente constitucional electo democráticamente será solamente en ausencia definitiva. Y esa ausencia definitiva no se ha dado en ningún caso, porque la falta absoluta del presidente de la República tiene que ver con su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia. Este es el texto de la Constitución venezolana. Ramón, en segundo lugar, la expiración permíteme, Jorge, terminar mi argumento. Mandato también. Entonces, en este sentido, calificar la ilegitimidad del gobierno de Maduro, después de que en Venezuela se han realizado 25 elecciones, de las cuales 23 ha perdido el denominado chavismo en Venezuela, es absurdo. Como absurdo sería autoproclamar la legitimidad de un autoproclamado Guaidó, presidente autoproclamado en Venezuela, cuando esa legitimidad o esa legalidad está siendo calificada no por el pueblo venezolano. En ese sentido, entonces, asistimos a un golpe de Estado en ejecución, un golpe de Estado en curso, que no es el primero ni será el último. En Venezuela han habido 5 intentos insurreccionales para derrocar a Maduro desde que Maduro asumió la presidencia de la República. En América Latina es más larga la historia de golpes fallidos o certeros de Estado. En ese sentido, entonces, debemos intentar un análisis que tenga radicalidad democrática y racionalidad democrática para que no pague el pueblo venezolano una disputa política entre sectores fanáticos de oposición o de gobierno que lo que hacen lamentablemente es generar una salida violenta, una intervención militar, una violación de derechos humanos del pueblo venezolano. Gracias. Jorge, a ver.
A ver, Ramón se olvidó de mencionar que uno de los motivos por los cuales queda vacante un cargo es cuando termina el mandato. Maduro terminó su periodo el 9 de enero, el 10 de enero. Si él sigue con los símbolos y con los instrumentos del mando en su poder, es un usurpador. O sea, eso no cabe en la menor duda. Eso dice la Constitución chavista de Venezuela, no la Constitución de la OEA, la Constitución de Venezuela. Pero él fue reelecto. No, esas elecciones para un nuevo periodo. No, esas elecciones fueron groseramente ilegítimas. Las elecciones verdaderamente ¿Quién las legítimas. calificó de legítimas? La Asamblea Nacional Venezolana, elegida el 6 de diciembre del año 2015, en las que la oposición tuvo una amplia mayoría. El gobierno de Maduro, por entonces todavía gobierno, resolvió desconocer, retirarle los poderes a la Asamblea Nacional y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en elecciones en que otra vez no participó la oposición. ¿Qué legitimidad? Ramón, tú eres un tipo sensato. Yo sé que estás defendiendo lo indefendible, que tu posición chavista, socialista del siglo XXI, correísta, te obliga a eso, entiendo, eres un tipo muy sensato y no eres un fanático radical como la mayor parte de los correístas. Pero tú sabes que esas elecciones no tienen validez. Y tú sabes además que tú dices el pueblo es el que debe sancionar. Bueno, el pueblo sancionó en esas elecciones las únicas libres, democráticas, pluralistas, abiertas, secretas, bajo supervisión que ha habido en los últimos años en Venezuela. Las únicas fueron ganadas por la oposición. El pueblo se ha manifestado también en las calles. Hubo 125 muertos el año 2017. Este momento ya hay 40 y sigue la cifra aumentando. En este lapso durante el gobierno de Maduro, para que veas cómo ha sancionado el pueblo al gobierno de Maduro, entre el año 2013 y el año 2018, el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, el tamaño de la economía, ha decrecido 49,6%. Se ha ido a la mitad, y no me digas que es el bloqueo internacional. Esa historia, Ramón, te ahorro ese argumento, no te lo va a creer nadie. Ese argumento no sirve. La economía de Venezuela ha ido de mal en peor. Todos sabemos cuál es el modelo del socialismo del siglo XXI, gastar con gran irresponsabilidad al futuro, gastar hoy. Y eso hizo el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, PDVSA. PDVSA es la gran fuente de ingresos para Venezuela. Producía 3,5 millones de barriles diarios de un país que tiene las reservas probadas, no probables, probadas, mayores del mundo, 300,000 millones, como para producir 3 millones de barriles por día durante 300 años consecutivos. Bueno, PDVSA producía eso en la época anterior. ¿Sabes qué hizo? Agarró la plata de PDVSA y la invirtió en demagogia. Que pueden haber llegado a ciertos sectores con ayudas sociales, pero lo invirtió en bonos, en subsidios, en estas misiones, en armar también a las guardias bolivarianas para que den palo en las calles. Y como consecuencia de eso, no hubo la reinversión que necesitaba hacer en PDVSA. No hubo la reinversión. ¿Y qué pasó? Este momento PDVSA produce 1 millón de barriles y nada más. Y el 40% lo vende a los Estados Unidos, 25% a la China, 22% a la India y 12% a otros proveedores. El momento que los Estados Unidos, con quien Maduro nunca y el chavismo nunca dejó de tener relaciones a pesar de toda esa grandilocuente retórica chavista, el momento que los Estados Unidos dejen de pagarle a Maduro y le empiecen a pagar a Guaidó el precio del petróleo, no le pagarán los 40 que le pagan. Ahora no sé si me estás oyendo porque te veo preocupado con el teléfono. No, te estoy escuchando con mucha atención. Qué bueno, Ramón. El momento que eso pase, tendrá Venezuela que salir a buscar otros clientes que reemplacen el petróleo que compra Venezuela. La consecuencia será que los ingresos de Venezuela aún se disminuirán más. Es decir, ese 49,6 que ha disminuido el tamaño de la economía venezolana durante este mandato de Maduro, se contraerá aún más, y habrá más pobreza, más hambre, más escasez y por lo tanto también más éxodo de venezolanos por el mundo entero. Ok, gracias Jorge. Ramón. No quisiera agradecer, sino señalar el adjetivo que me califica y que a la par me descalifica por parte de Jorge. Sensato. Sensato y a la par me descalifica por chavista, correísta, socialista del siglo XXI. Creí que te elogiaba porque supongo que tú eres orgulloso de ser correísta. No voy a admitir ningún tipo de calificativo o adjetivo que descalifique ni a Jorge ni a ti tampoco. Yo quisiera intentar llevar un diálogo en racionalidad y respeto a una pluralidad democrática que creo que es esencial
para comprender el problema de Venezuela, comprender lo que sucede en el Ecuador, comprender lo que sucede en América Latina y comprender lo que sucede en el mundo. El momento en que Chávez asume la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la pobreza extrema, Jorge, y te atendí con mucha atención, bordeaba el 24.7% de la población. Al 2012, la pobreza extrema se reduce al 8.9%. La tasa de desempleo, que bordeaba el 17%, se reduce al 5.9%. La tasa de crecimiento económico pasa del 0.4% al 5.5%. Los nuevos puestos de trabajo generados durante el chavismo en esa primera década suben del 0% al 3.330%. Los pensionados, una de las misiones que tú descalificas, pasan de 475.514 pensionados a 2.145.000 personas. Y así podemos analizar datos, muchísimos datos, que no son fruto de la calenturienta cabeza chavista. Todos estos son datos de Naciones Unidas que identificaron los logros de un periodo que optó por los más pobres, que optó por factores de inclusión, que organizó misiones que tenían que ver con todos los problemas heredados por la Cuarta República. No olvidemos el Caracazo, Jorge Ortiz. En el Caracazo, 1989, existieron en un solo día, según las estadísticas de algunos y de otros, más de 2.000 muertos, otros 3.000, y hay algunos exagerados que dicen 5.000 venezolanos exterminados por la policía, por la Guardia Civil y por las Fuerzas Armadas dirigidas en ese momento por Carlos Andrés Pérez. El bipartidismo en Venezuela hizo crisis. El neoliberalismo de las medidas de ajuste y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hicieron crisis, y evidentemente esas condiciones generaron las condiciones subjetivas y objetivas, el aparecimiento de un proyecto político en Venezuela que cambió las condiciones en sus primeros 10 años. Evidentemente, termino con esto, Andrés, evidentemente en esa época existían otras condiciones a las actuales, y es evidente que en estos 20 años que se celebran en la Revolución Bolivariana, de aniversario de la Revolución Bolivariana, también ha existido crisis, y una de esas crisis tiene que ver con el burocratismo, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el inmovilismo que esa Revolución Bolivariana, así autodenominada, ha generado en Venezuela. El problema de PDVSA y del petróleo tiene que ver con una razón geopolítica y una disputa geopolítica por los recursos naturales existentes en Venezuela, en América Latina y el mundo. Y después podremos vamos a ir adelantando. Con Alan terminamos esta primera ronda. Por favor, Alan, lo que acabamos de escuchar. Bueno, si vamos a un poco a analizar los números, que me parece interesante, porque los números tienden a ser más aclaradores de las realidades que las palabras, ¿no? 20 años de gobierno bolivariano, 2.000 generales en las Fuerzas Armadas venezolanas, más generales que, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, que tiene 10 veces el tamaño de Venezuela. Ramón comentaba de que en 2012 el índice de pobreza había descendido al 8%. Según Naciones Unidas, hoy está en el 87%. En este momento, otro de los logros de la Revolución Bolivariana, el del empleo. El salario medio en Venezuela hoy es de $5 mensuales. Siguiendo con los números, desde hace 2 años, en uno de los programas más exitosos que se conozca llamémoslo, de dieta, que puede haberse inspirado en algún país, cada ciudadano ha perdido por año alrededor de 10 kilos
por falta de alimentos y por la crisis absoluta de producción de alimentos en Venezuela. 4 millones de migrantes, no 3, 4, en los 20 años del gobierno bolivariano. Los 3 millones de los que se habla en este momento son de los últimos 2 años. 350.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares saqueados, robados. Justamente Ramón hacía mención de la corrupción y realmente la corrupción en Venezuela ha alcanzado unos niveles increíbles. La legitimidad de un proyecto, la legitimidad de un sistema político, no solo se mide y no solo se debe medir en términos legales, se debe medir en términos del sufrimiento que le causa a su pueblo, se debe medir en términos de la criminalidad que instaura en un país como sistema de gobierno. En 1923, cuando Hitler trata de tomar el poder en Alemania, en el putsch de la cervecería, empieza a constituirse en Alemania, en torno al Partido Nacional Socialista, unos grupos de choque, las SA, que luego serán las SS, que son los encargados de romper a la oposición, por el medio que sea. Estamos viendo nuevamente ese mismo ejercicio, exactamente ese mismo ejercicio, en Venezuela, en los colectivos que salen motorizados, como se puede ver con toda claridad, en todas las imágenes que nos llegan, salen a matar a la gente, a dispararle a la gente. ¿Para qué? Para intimidarla, porque la única posibilidad de supervivencia del régimen actual es quemar tiempo. Quemar tiempo, decir que sí quiere dialogar, que sí, que mañana, que pasado mañana, y ganar tiempo. Y seguir ganando tiempo, que ha sido la táctica de todos los gobiernos de este signo del mundo. Ahí le tenemos al señor Kim Jong-un en Corea del Norte, 70 años encaramado en el poder. No nos olvidemos que en la Corea del Norte del señor Kim Jong-un, en el año 2000, hubo 2 millones de muertos de hambre. Veamos el caso de Cuba, 70 años en el poder, 70 años empujando las cosas para adelante. Todo el proceso de demolición del sistema, del fracasado sistema socialista de Europa Oriental, tomó prácticamente 40 años luego de la Segunda Guerra Mundial. Y no es coincidencia que en todos los países que he descrito, en todos, sin ninguna excepción, el modelo sea un fracaso absoluto y sangriento. Ok, Alan, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad y retornamos para la segunda parte de nuestro programa aquí en Teleamazonas. La crisis ocurre en pleno colapso económico en Venezuela, con su petrolera en default y en un nivel más bajo de producción en 30 años. Escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10 millones% este año. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que asumió el control de los activos de Venezuela en el exterior para evitar que el mandatario Nicolás Maduro acabe con los recursos en una eventual salida del poder. Mientras Maduro exhorta al diálogo, el secretario general de la OEA se mostró opuesto a la idea de una mediación internacional y más bien llamó a elecciones libres y transparentes. La presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro aumenta. Estados Unidos dio el paso de sancionar a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y dijo que su filial en ese país, Citgo, seguirá operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos hasta que Maduro salga del poder.
Las medidas de hoy resultan en 7.000 millones de dólares en activos bloqueados y más de 11 millones en beneficios de exportaciones perdidas para el próximo año. En la práctica, se supone que esta medida derivará en la paralización de la venta de petróleo a Estados Unidos, pues Maduro no hará envíos que no va a cobrar, pero tendrá que buscar nuevos compradores que pagarán menos y estarán más lejos, por lo que los costes de envío aumentarán y a corto plazo menos dinero significa menos margen para importar productos, alimentos y medicinas. Asimismo, el gobierno británico reconoció haber recibido una petición del líder opositor venezolano para que el Banco de Inglaterra no devuelva al régimen de Nicolás Maduro el oro y otros bienes que Venezuela tiene depositados ahí. Vamos a eliminar que siga el robo, que siga el saqueo. En el otro extremo, los gobiernos de México, Bolivia, Cuba, Irán, China y Rusia reconocen el mandato de Nicolás Maduro. Incluso se presume que un avión charter de Rusia aterrizó en Caracas, alimentando conjeturas sobre su propósito. Asimismo, desde Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prohibición de salida del país de Juan Guaidó y congeló sus bienes y cuentas al ordenar una investigación en su contra por supuestamente usurpar las funciones de Nicolás Maduro. Estas medidas de carácter cautelar le permite al Ministerio Público desarrollar una investigación que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reiteró en su cuenta de Twitter que habrá serias consecuencias para aquellos que intentan dañar la democracia y a Guaidó. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. ¿Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela? Por su parte, el Parlamento venezolano autorizó la designación de representantes diplomáticos propuestos por Guaidó en 10 países que lo reconocen como presidente encargado. El procedimiento normal es de reconocimiento al funcionario designado por el gobierno que reconoce el gobierno del Ecuador, que es el del presidente Guaidó. Entre tanto, varias ONG de derechos humanos denunciaron la detención de más de 80 menores de edad en las protestas que se han registrado desde el pasado 21 de enero en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y 60 de estos niños tienen privativa de libertad. Entre ellos resaltan la detención de un niño con cáncer y otro con síndrome de Down. En total, creo que tenemos más de 40 personas que han sido asesinadas de diferentes maneras. Además, ahora al menos 850 personas fueron detenidas en protestas entre el 21 de enero y el 26 de enero. Venezolanos han denunciado el incremento de la represión de las marchas en los últimos días y el envío de policías con los rostros cubiertos y armados a las zonas populares para contener el descontento por la crisis que hay en los sectores populares que anteriormente eran bastiones del chavismo. En medio de la presión que viene ejerciendo sobre la prensa, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo esta semana a 4 periodistas, 2 venezolanos y 2 chilenos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, exigió a través de un tuit la liberación inmediata. Maduro también fijó la nueva meta de expandir la milicia civil armada del país a 2 millones de miembros para mediados de abril. Cuento con la lealtad absoluta, la disciplina y la subordinación constitucional de ustedes, soldados de mi patria. Anuncio ante el país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios. La Fuerza de Reserva fue creada por el fallecido Hugo Chávez para entrenar a civiles para que asistan a las Fuerzas Armadas y defiendan los ataques a la revolución. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quisiera proponer a nuestros panelistas analizar lo que ocurre frente a las definiciones que podrían suceder, Jorge. La geopolítica, cuánto juega. El viernes la Comunidad Europea resolvió apoyar a Guaidó. El jueves. El jueves, perdón. Y los Estados Unidos tienen un rol estelar en esto. Por favor. Gracias Andrés. Me parece muy necesario que pasemos a la siguiente fase porque nos habíamos estancado en una serie de cifras y claro, hay cifras. Por ejemplo, nuestro amigo Ramón, mi viejo amigo Ramón, dice que en el Caracazo, y obviamente yo no defiendo el bipartidismo anterior, el de Adecos y Copellanos, antes del año 1999, dijo que había habido entre 3.000 y 5.000 muertos, en realidad fueron 276. Bueno, más ha habido evidentemente en el chavismo, y estas cifras que acabamos de ver en el reportaje, ¿no? 800 presos en las protestas en 10 días, 40 muertos, entre ellos un niño con cáncer y un niño con síndrome de Down. Es decir, estamos hablando 10 millones de % de inflación, 4 millones de personas que han huido de Venezuela. Es decir,
Esas cifras creo que son irrebatibles y destruyen cualquier esfuerzo con otras cifras desmentirlas. Me parece muy bien que el mundo entero, con unas pocas excepciones, hayan reconocido ya al gobierno del presidente Guaidó. Eso está clarísimo. La Constitución venezolana, la Constitución del presidente Chávez, establece que en ausencia del presidente, y estamos en ausencia del presidente porque Maduro terminó su mandato el 10 de enero, Juan Guaidó tiene que asumir la presidencia, es el presidente de la Asamblea. Ese presidente de la Asamblea tiene un mandato interino. Su mandato exclusivo es convocar elecciones. Llamar a elecciones. Él tendrá que hacerlo. En el momento que tenga ya los instrumentos del poder, ¿no? En este momento tiene la legitimidad del poder, le faltan los instrumentos del poder, le faltan incluso los símbolos del poder. Él no está sentado en el Palacio Presidencial. Tendrá que convocar elecciones en un plazo prudente, que tendrán que ser 180, como máximo 270 días, 6 o 9 meses, cambiando, por supuesto, el Tribunal Electoral. Todos sabemos la procedencia y las actitudes del Tribunal Electoral, de los tribunales electorales de los últimos 20 años. Y tendrán que darse el reconocimiento, inscripción de los partidos políticos, liberar a los miles de presos políticos que hay en Venezuela, entre ellos, por ejemplo, Leopoldo López, el líder del partido, del cual es el presidente Juan Guaidó. Y en un ambiente de libertad plena, como no ha habido en los últimos 20 años. Con árbitros imparciales, como no ha habido en los últimos 20 años. Con supervisión internacional válida, como no ha habido en los últimos 20 años. Realizarse unas elecciones en las que incluso el chavismo participe, por supuesto. Pero Jorge, en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, hasta que se pueda concretar aquello que acabas de referir, se requiere de una definición de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, claro, de una definición del resto de países del mundo, o sea, la geopolítica, la economía, las finanzas también están aquí interviniendo, ¿no? El pronunciamiento de Rusia, que es el primer país interesado en desestabilizar el orden mundial, porque el presidente Vladimir Putin tiene ansias de recuperar el protagonismo mundial, el papel imperial que tuvo en la época soviética, antes de que el fracaso del socialismo hiciera que implosionara toda la Unión Soviética y todos sus satélites, y el socialismo pasara al basurero de la historia. Rusia le dio un apoyo a Maduro bastante cuidadoso. No se está jugando. Además, Rusia no tiene una economía sólida como para poder sostener la economía venezolana ad infinito. China ya tiene demasiadas acreencias en Venezuela. Venezuela le debe demasiada plata a China como para que China se quiera meter. Además, parecería que los afanes imperiales chinos, si es que existen, todavía están en unas etapas preliminares en que no se va a meter en una aventura así. Y el apoyo del señor Erdogan en Turquía, pues más le quita que le pone a Maduro. O sea, son apoyos débiles, dices tú. Sí, sobre todo son apoyos... Papa? A mí el papel del Papa me preocupa muchísimo. Él ha sido excesivamente, debe ser por sus raíces peronistas, pero él ha sido excesivamente tolerante con los regímenes autoritarios de América Latina. Yo creo que el mundo ya se inclinó. Las potencias democráticas del mundo, aquellas donde hay derechos humanos, división de poderes, prensa independiente, pluripartidismo, todas ellas están ya con Juan Guaidó. La excepción es el Uruguay por problemas internos del Frente Amplio del Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez no puede jugarse entero, aunque quisiera hacerlo. Y el apoyo de México es incomprensible, ¿no? México se aferra para apoyar a Maduro en la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es una doctrina de 1930, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del orden que surgió de la posguerra mundial, antes de las Naciones Unidas, antes de un cambio dramático en la relación de poder. Es decir, la explicación de México es muy graciosa. Yo creo que lo que ocurrió el 23 de enero, cuando el presidente, una fecha muy simbólica, el 23 de enero del 58 terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y con el presidente Rómulo Betancourt Venezuela recuperó la democracia. En la misma fecha. En la misma fecha. El 23 de enero, cuando el presidente Guaidó asumió, no fue el fin del gobierno de Maduro, pero sí fue indudablemente el principio del fin. Ramón Torres. ¿Cuáles son los antecedentes de el interés geopolítico y geoestratégico
en Venezuela en este momento. Venezuela comienza a producir petróleo en 1870 y esa producción petrolera le ubica a Venezuela en el interés de potencias imperiales que a partir, por ejemplo, de 1902 permiten que Inglaterra, Gran Bretaña, junto con Alemania, bloqueen navalmente a Venezuela para obligarle a que su petróleo sea destinado a Gran Bretaña para satisfacer el cambio de su movilidad de naves en relación con petróleo y carbón. Esa intervención naval de potencias es de 1902. El presidente Cipriano Castro pacta con los Estados Unidos para enfrentar esa agresión imperial en 1902. En 1908, Cipriano Castro es depuesto, es derrocado, entre otros, por los Estados Unidos, que lo acusa a Cipriano Castro de haber traicionado su acuerdo inicial para enfrentar otra ofensiva imperial. Ya en esa época se comienza a prefigurar una intervención geoestratégica sobre recursos naturales estratégicos en Venezuela. A partir, desde hace entonces, más de 200 años, Jorge y Alan, sobre Venezuela pende un objetivo de control de sus recursos naturales estratégicos. Desde hace más de 200 años, Venezuela vive una sobredependencia de una matriz petrolera que deformó las condiciones de desarrollo, de incorporación, de producción agrícola, etcétera, en la economía venezolana, en la cultura del trabajo del pueblo venezolano. Esa dependencia sobre la matriz petrolera no tiene que ver con el chavismo, es anterior al chavismo, es durante el chavismo y es después del chavismo. Es decir, Venezuela y América Latina debemos superar una dependencia de una matriz energética que debe obligarnos a otras formas de matriz energética. Pero lo que sucede es que en el momento en que Venezuela alcanza los indicadores de producción, distribución y venta, comercialización de sus derivados de petróleo, en ese momento lo que hace Venezuela y otros países como Bolivia y Ecuador, el eje del mal, según algunos, esos países lo que hacen es extraer recursos y distribuir y redistribuir en programas de inclusión social y de enfrentamiento a la pobreza sobre esos recursos. Esos indicadores son indicadores y datos de la realidad. Lo que sucede es que la geopolítica del control de precios del petróleo determina el precio del barril de petróleo y los commodities desde un interés monopólico y de control estratégico de los recursos de petróleo en el mundo. Y en ese sentido, entonces, los Estados Unidos generan una nueva alianza con el mundo árabe para limitar las capacidades del cartel de productores de petróleo en la OPEP y se produce una intervención geopolítica sobre el precio del petróleo. Tengo que ir a la pausa, Ramón, rapidito. Te había pedido equidad. Sí, pero es que estoy desordenadísimo, hermano, porque le di a Jorge un buen tiempo, a ti también, y tengo un problema con Alan que no le puedo dar. Así que vamos a ir a la pausa y volvemos en un instante para tratar de ir resumiendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bien, vamos al segmento final. Voy a pedir a nuestros panelistas que apretemos lo máximo porque nos queda muy poco tiempo. Alan, por favor. Ramón, para poco puntualizarte un poco los números. Hace 200 años Venezuela todavía no se independizaba. Estamos hablando de 1820. Y el petróleo en 1820 no era un factor en la economía mundial porque el motor de explosión recién se inventa hacia 1880. Yo no te hablé de 1820, sino de... 200 años atrás dijiste. En todo caso, te lo puntualizo. Te hablé de 1870. No, tú dijiste hace 200 años. 200 años de eso. Si 200 años nos pone en 1820... Dependencia en el mundo, la matriz petrolera. El petróleo en el mundo, el motor de explosión se inventa en 1870...
y pasa a tener relevancia a nivel de movilización en el mundo luego de la Primera Guerra Mundial. Así es. ¿Sí? Para Inglaterra era mucho más fácil acceder al petróleo del Medio Oriente que al petróleo venezolano. Y el cambio de la matriz del valor del petróleo pasa por un fenómeno tecnológico. En 2004 el presidente Bush dicta una orden ejecutiva para que se hagan todos los esfuerzos para que Estados Unidos para el año 2014 sea autosuficiente en términos energéticos. Se invierte mucho dinero en desarrollo tecnológico y se empieza a extraer petróleo de los esquistos y de las arenas bituminosas que en términos de cantidad de petróleo que contienen, equivale a todo el petróleo que se ha consumido en la historia de la humanidad hasta hoy. ¿Y eso qué significa, Alan? Eso significa que el control, la importancia del petróleo venezolano, por ejemplo. Control del precio del petróleo en este momento lo maneja los Estados Unidos. Ok, gracias. Vamos, Ramón, rapidito sobre esto. Muy rápidamente. La matriz de producción petrolera en este momento en el mundo tiene que ver con 4 factores esenciales: las reservas petroleras, la inversión, la gestión y la tecnología. Venezuela posee los principales recursos de petróleo en reservas probadas. Esta característica hace de Venezuela... Perdóname, razón, una puntualización. De las reservas como se las consideraba hasta hace 15 años. Insisto, los 4 factores fundamentales de la competitividad en el mundo global respecto del control geopolítico de los recursos naturales estratégicos tienen que ver con 4 factores: recursos, inversión, gestión, tecnología. Venezuela posee los más importantes recursos de reservas probadas y por tanto es un bien apetecido por la geopolítica global de esos recursos. En Venezuela, si bien hay una dependencia, hay burocratismo, hay corrupción, hay un terrible problema del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, eso no puede ser mirado como la ineficiencia, la ineptitud, la vagancia de los venezolanos. Tiene que ver con desabastecimiento programado de bienes esenciales, tiene que ver con inflación inducida, tiene que ver con boicot de suministro de bienes de primera necesidad. A Venezuela le han sido boicoteadas las posibilidades de compra de alimentos y de medicinas. El impacto del boicot económico a Venezuela, de la guerra económica y comercial contra Venezuela, alcanza los 30.000 millones de dólares. Y en ese sentido, termino, Andrés, y en ese sentido, las posibilidades de una salida democrática tienen que ver con el diálogo, con la no injerencia, con la no intervención, con el respeto a los principios fundamentales del derecho internacional, con el respeto a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, con respeto a la Carta de la OEA, con respeto a la Carta de Naciones Unidas, que consagran esos principios. Gracias, por tanto, termino, Andrés, por tanto, el llamado al diálogo formulado por México y por Uruguay, avalado por el Papa, tiene que ver con una cosa que López Obrador magistralmente ayer declaró. López Obrador nos dice: en México existen 60 muertos cada semana. En Venezuela, en lo que va del conflicto, esta nueva amenaza insurreccional contra Maduro, han habido 60 muertos. ¿Por qué los medios no hablan sobre los muertos en México y hablan sobre los muertos en Venezuela? Gracias. Hay una matriz mediática entonces. Jorge, por favor. Supongo que te enteraste por los medios, como me enteré yo, de la violencia en México, que ha sido muy conocida. Ya ha habido diálogo constantemente en Venezuela y nunca se ha logrado nada porque el régimen de Maduro no está dispuesto a ningún tipo de concesión y él quiere el sometimiento, que es la forma de proceder del socialismo 21. Yo tengo todo el poder, el resto no tiene nada. No nos olvidemos que el señor Correa, con una arrogancia y una ignorancia bastante significativas, quiso desmentir la teoría de Montesquieu sobre la división de poderes y él se declaró jefe de todos los poderes, como han sido Chávez y Maduro y Ortega y etcétera. Esa es la imagen que a mí me impacta. Gente saliendo de Venezuela desesperada. Esa es una imagen que
contradice todo. Podríamos hablar de la historia, podríamos decir, como decía Alan, que en efecto hace 15 años las reservas probadas de petróleo de Venezuela eran muy significativas. La era de los combustibles fósiles está terminando. La importancia estratégica de Venezuela, de la Mesopotamia, del centro occidental del África ha disminuido y está disminuyendo cada día más. La imagen que impacta es esta: millones de personas jóvenes saliendo a buscar trabajo por medio mundo, 4 millones de personas que han huido del chavismo. El chavismo cumplió ayer sábado 20 años. En esos 20 años, 4 millones. Y se van a buscar alimentos, se van a buscar medicinas, se van a buscar atención médica. Jorge. Básicamente sí, Ramón, 4 millones de personas han huido de Venezuela. No es el único país expulsor de población, pero ningún país hoy del mundo, ni siquiera Afganistán, ni siquiera Siria, ni siquiera los países del Oriente Medio y del África subsahariana tienen esos niveles de expulsión ni siquiera países donde hay guerras civiles internas. Ojalá que esto termine pronto. Ojalá que el señor Maduro al fin reflexione, se da cuenta que su tiempo terminó y que acepte irse, que se vaya a buscar refugio en en Rusia o en Cuba, y que evite que Venezuela caiga en una guerra civil, porque el gobierno de Maduro está caído, ya no tiene soporte ni adentro ni afuera. Y lo mejor que puede hacer es irse pronto para que al menos, después de haber devastado ese país, al menos no deje el legado de una guerra civil. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta noche. Han estado aquí Jorge Ortiz, Ramón Torres y Alan Cate. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de